Bueno, gracias. Gracias por la presentación, por tus palabras, por mostrar el libro. No puedo creer que hayan pasado 5 años de aquella vez que fui para Villa Elisa, que estuvo increíble. No puedo creer, 5 años, o sea, pero bueno, vamos a arrancar por ahí entonces, porque evidentemente hay algo de la experiencia del tiempo que se nos está, a mí me gusta decir desquiciando, ¿no? Desquiciando, saliéndose de quicio. ¿Vieron cuando decimos de algo que está fuera de quicio, que está como desencajado, ¿no? Como fuera de eje, en algún sentido, desacoplado? Hablamos de lo que nos está sucediendo desde marzo de este año, más o menos, como un suceso extraordinario, que es más o menos, voy a ir a lo mismo, algo extraordinario, la palabra extraordinario, saben qué significa, ¿no? Extraordinario, que está como más allá de lo ordinario. Ordinario viene de orden, o sea, algo extraordinario es algo que escapa al orden natural o normal. Diría, ustedes saben que yo cuestiono mucho las palabras natural o normal, al orden instituido, a lo que el sentido común colectivo, ¿no? Instituye como sentido común, como, o sea, como formas normales de pensar, prácticas supuestamente que hay que seguir, que hay que realizar como si fueran las únicas. Ese orden, el orden, es el que de algún modo nos da como cierta seguridad existencial, pero la pregunta que nos hacemos siempre sobre los órdenes es hasta qué punto un orden es algo dado de manera, si quieren así, absoluta, o hasta qué punto los órdenes son siempre, digamos, instancias que se pueden ir transformando, porque ustedes sabrán bien, en nombre de los órdenes dados, muchos sectores privilegiados siguen ostentando de algún modo y atribuyéndose valía superior al resto del mundo, diciendo, ah, bueno, vinimos así, ¿no? Las cosas son así. Hay una superioridad innata, no sé, desde el varón en lo que son los sistemas patriarcales de dominación, hasta desde el punto de vista clasista también, como que el que nació en una familia adinerada, entonces tiene mayor privilegio simplemente por haber nacido allí, digamos. Esos órdenes dados son el lugar más importante para cuestionar. Hay órdenes varios. Los órdenes se construyen. El tema es cómo, si se construyen con justicia social o con desigualdad, pero sobre todo siempre está bueno rescatar y recordar que los órdenes son producidos, construidos, pelearse contra esta idea de que hay un orden dado. Ahora, ¿por qué prende tanto la idea de que hay órdenes dados y naturales? Porque nos tranquiliza. Es como que uno, digamos, se siente como estabilizado, ¿no? Entonces, hace las cosas que tiene que hacer, hace las cosas que se nos dice que tenemos que hacer. Claro que las cosas que se nos dicen que tenemos que hacer nos tranquilizan, pero de alguna manera cuando uno hurga un poco, piensa un poco, se da cuenta que eso que se supone que uno repite y reproduce, lo está haciendo de modo funcional a necesidades e intereses de otros. Muchas veces cuando uno reproduce cierta normalidad, cree que uno está viviendo su vida normalmente y que uno de algún modo la disfruta o saca cierta tajada para sí, y en realidad uno puede empezar a visualizarse a sí mismo casi como una marioneta, como títeres, titiriteros de algún modo van llevando de aquí para allá, logrando lo que para mí es la forma más efectiva del control y del poder, que es que uno esté sujeto a un poder sin darse cuenta, y que uno asuma como algo que sale de mí, de mi deseo, de mi espontaneidad, lo que justo el poder necesita que uno sea.
Entonces uno duda, ¿viste? Uno duda cuando dice, ay, tengo unas ganas terribles de tomar Coca-Cola, ¿no? Uno dice para sí, dice, pero ¿cómo? ¿Por qué Coca-Cola? ¿Por qué tengo tan incorporada la necesidad de beber un determinado tipo de marca, de gusto, de sabor, de etiqueta, de experiencia? Porque al final te estás tomando una cantidad de líquido dulce, ennegrecido, digamos, que si no tuviese la etiqueta de Coca-Cola ni todo lo que hay alrededor de eso, sería realmente un asco en algún punto. Pero lo tenemos como incorporado, ¿no? Esa es la forma, ¿no? En que el poder, ¿sí? De algún modo opera, ¿no? Yo vengo trabajando mucho en ese sentido, la cuestión del amor, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, no sé, me enamoré, y me enamoré de alguien y entonces tengo que pasar por toda una serie de pasos o ritos que son los pasos que necesariamente hay que pasar cuando uno se enamora. Que es, me enamoré, entonces tengo que hablar de determinada manera. Vieron que hay pasos, ¿no? Primero un beso, una charla, primero una charla, después un beso, después otro beso, después no llamarte por una semana para hacerte el interesante, después, y como que cada paso está como prediseñado, guionado, y si te salís del guión, sos un anómalo, o te pegan una patada, porque decís, yo no quiero seguir estos pasos. ¿Por qué? Porque soy libre, porque yo siento algo y lo que siento no encaja en ese corset previo, pero si uno se sale de esos corsets previos, quedas como aislado, porque la sociedad básicamente lo que busca permanentemente en lo que se llaman procesos de normalización es hacer pasar por normal toda una serie de dispositivos en las que terminamos nosotros encajados y sintiéndonos además como que somos nosotros los que decidimos. Ahí el poder ganó siempre, cuando uno cree que decide lo que justo el poder necesita que uno se crea que está decidiendo por sí mismo. Entonces, en ese sentido, los órdenes tienen un aspecto, vamos a llamarlo, narcotizante. Hay una famosa frase de Marx que la deben conocer, aunque sea por mención, que dice que la religión es el opio del pueblo, ¿no? ¿Por qué elige el opio? No porque el opio nos taradiza, además, ¿no? Porque vieron que aletarga, como que nos deja como más lentos, nos alenta. Pero el opio da placer. O sea, la metáfora funciona no solamente mirando el aspecto del opio como en su carácter somnoliento que permite entonces la dominación, ¿no? del pueblo por parte del poderoso, sino que además de eso hay un lugar donde se juega el goce también, para aquel que de algún modo, como dice Marx también, ¿no? Aquel que de algún modo fuma opio, entonces visualiza fantasiosamente un mundo mejor. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice Marx? ¿Por qué da esta frase? Porque ¿qué dice? Que nuestro mundo es un mundo con desigualdad, con explotación. Entonces lo que necesita uno es volar. El opio a lo largo de la historia, gente, ha tenido diferentes formas. La religión, que en su momento Marx cuestiona, con el paso de los años, fue mutando en diferentes formulaciones. Preguntémonos en algún punto cuáles son los opios contemporáneos. Bueno, la tele, obvio, obvio. Es como la nueva iglesia de nuestro tiempo. La adoramos, tenemos idolatrías, crucificados por todos lados, ¿vieron? Pero es como, todo va más rápido, porque suben y bajan los héroes y los villanos, parece, digamos, como 200 Biblias juntas, ¿no? Las historias que van pasando y cómo van pasando las situaciones día a día, ¿no? Entonces hay como un dispositivo en el que estamos de algún modo insertos.
¿no? En ese orden, de nuevo, que uno vive su vida normal, como todos nosotros. Tenemos familias, trabajamos, hay algo de la familia que funciona bien en la medida en que trabajamos, o sea, en la medida en que primero podemos reproducirnos en nuestras familias en términos materiales, porque somos trabajadores, pero al mismo tiempo funciona porque nos vamos de casa, porque salimos, suena el despertador, nos vamos a trabajar, ¿no? Y ya se dan cuenta para qué lugar voy, ¿no? Porque imagínate si no salieras a trabajar, si empezases a trabajar en casa, y entonces tuvieses que estar con tu familia 24 horas por día. No está hecho nuestro mundo para ese tipo de proceso temporal. Hasta la idea de matrimonio moderno funciona en la medida en que los dos nos vamos a trabajar. Y entonces te encontrás un ratito a la mañana y un ratito a la noche. Ahora, encontrate 24 horas con alguien, que además es tu pareja, y en la que se te juegan un montón de cosas, digamos, que de algún modo pueden funcionar porque uno hace una decisión. El corte entre lo público y lo privado, que es un tema, digamos, propio de los órdenes sociales, está también, y ahora voy a ir a eso, desquiciado en nuestro tiempo, también desencajado. Entonces, cierro esta intro y doy este paso a la hipótesis central de la charla. ¿Por qué es un suceso extraordinario lo que está sucediendo con la pandemia y con la cuarentena? Que no es lo mismo, ¿no? Saben que no es lo mismo hablar de pandemia que hablar de cuarentena. Digo que no es lo mismo porque hay diarios en la Argentina, que son justo los diarios más importantes, que, nada, confunden permanentemente los dos términos, ¿no? Entonces, cuando hablan de la crisis económica que existe hoy en las sociedades mundiales, porque no hay crisis económica solo en la Argentina, sino en todo el mundo, si hablan de la crisis económica en Europa, ¿qué dicen los grandes diarios? Dicen, la pandemia generó crisis económica en Alemania. Y sí, la verdad que el virus arrasó con todo. Pero si tienen que hablar de la crisis económica en la Argentina, fíjense, busquen las notas, el sujeto de la oración no es la pandemia, es la cuarentena. ¿Por qué? Porque la pandemia no es fruto de un contagio biológico, orgánico. La cuarentena es una decisión política. Una decisión política que se toma de un modo particular para interrumpir el contagio, con todos los conflictos, los quilombos, las consecuencias negativas que trajo. Pero bueno, es un intento que no deja de ser un intento institucional, pero donde hay una decisión por detrás. Entonces no es casual que en un lugar se diga fue la pandemia y en otro se diga fue la cuarentena. Por eso me parece importante desagregarlo, ¿no? Como escuchar. Son dos acontecimientos diferentes. El confinamiento es una manera de tratar de interrumpir el proceso de contagio, de prevenir. Pero el confinamiento es mucho más que eso. El problema que nosotros tenemos es ese. Lo que en principio es una medida que busca preservarnos y resguardarnos en la salud, tiene consecuencias sociales y políticas nefastas. Y esto lo estamos viendo en nuestro país y en el mundo. Digamos, como que todavía no le hemos encontrado la vuelta a esas consecuencias que se derivan de la decisión política que es el aislamiento. Miren, voy a dar un dato re tonto de un autor, tengo el libro por acá, que se llama Giorgio Agamben, que es un italiano, acá está, que cuando lo leí, viste cuando la filosofía tiene algo que es genial, que es que ve algo que lo tuviste siempre adelante de tus ojos, pero no te diste cuenta. Y es como que te alumbra eso y decís, qué boludo que fui, ¿no? ¿Cómo puede ser que no estuve viendo? Entonces, Agamben dice esta pavada, dice, se los enuncio en términos de pregunta primero, ¿no? Que es, ¿por qué le decimos distanciamiento social
al distanciamiento físico, dice Agamben. Si lo que la medicina necesita es que no haya contacto físico. O sea, para interrumpir la pandemia lo que hace falta es el distanciamiento físico, de cuerpo a cuerpo. Nadie dijo que lo que hace falta es la disolución del lazo social o la destrucción de la comunidad, porque decirle distanciamiento social al distanciamiento físico es como decimos en filosofía, hay una frase que se usa mucho cuando uno se va medio a la mierda, que es, ¿cómo es? Dice, nunca, ojo con cambiar el agua sucia de la bañadera con el bebé adentro, dice. O sea, no tires el agua sucia de la bañadera, o sea, por resolver algo, ¿no? Te llevaste puesto otra cosa. Yo creo que hay algo de eso en este juego que no es casual, de metáforas que utilizamos. Porque es como que es claro el distanciamiento físico como en principio una medida preventiva. Ahora, al llamarlo social, se ve que ciertos sectores del poder aprovecharon de algún modo la necesidad del distanciamiento físico para salir y decir, bueno, lo que hay que hacer es generar una atomización social, entonces que se interrumpan los lazos comunitarios, porque de repente algo que tiene que ver con la medicina se volvió el desencuentro con el otro, y en las consecuencias políticas lo vemos todo el tiempo, digo, todo el tiempo estamos viendo que de alguna manera, lo digo medio apocalíptico, pero para que se entienda, aunque suene exagerado, la pandemia en algún momento va a terminar, pero parece que el confinamiento va a continuar igual. Esto es lo tremendo. Y va a continuar igual, no porque nos quedemos en casa para siempre, porque obviamente cuando la pandemia termine se levantarán ciertas medidas, no sé si todas, pero ciertas medidas restrictivas. A mí me preocupa el confinamiento mental, me preocupa que se haya impregnado en nuestra subjetividad la idea de que cualquiera, el otro, el semejante, el prójimo, se haya vuelto un agente de contagio inminente, un problema constante, una amenaza. O sea, que el otro se haya vuelto una amenaza en esta idea de que cualquiera me puede contagiar. ¿Sí? Cualquiera me puede contagiar y entonces yo me confino sobre mí mismo, porque ese confinamiento me preocupa. Lo digo de otra manera, jugando con las metáforas. Me preocupa el confinamiento en el individualismo. El individualismo es un confinamiento, es una forma de atomización propia, de aislarse uno del resto o de hacer del resto un medio para mi propia necesidad, para mi expansión, donde no hay un sentido de la comunidad y por lo tanto de la prevalencia del otro, ¿no? El otro se fue, porque el otro se volvió agente de contagio, el otro se volvió un peligro. O sea, ni en las distopías más individualistas se pensaba un escenario así, donde para cualquiera de nosotros, cualquier otro es un peligro. Explíquenme cómo construir lazo social cuando, como dice Paul Preciado, un filósofo, un pensador español, dice cuando el tapabocas, el barbijo, se volvió nuestra nueva frontera. Porque si el tapabocas, que además toda la connotación que tiene la boca tapada, que obviamente cuando te tapas la boca no te contagiás, pero la boca tapada es símbolo y ha sido símbolo durante mucho tiempo de la censura, de la represión, del no poder decir, ¿no? Digamos, fíjense, ahí tienen otro gran ejemplo, un tapabocas que tiene una función
de interrupción del contagio, que uno puede decir que es una función neutra, que es una función que no tiene otro objetivo que el cuidarnos, digamos, de no contagiarnos, sin embargo, tiene como esta, digamos, consecuencia metafórica negativa, que es, che, cerrá la boca tapada, no entra, pero no sale, y lo que no sale es la posibilidad que tiene uno de expresarse, de decir cosas, ¿no? La construcción de sentido es una construcción claramente que pasa por la palabra. Acá es donde digo, digamos, y vuelvo a la frase de Preciado, si el tapabocas se volvió la nueva frontera, entonces todo el resto del mundo, menos yo, pasan a ser extranjeros, en el sentido amplio, ¿no? Pasan a ser un otro de cierta amenaza, con cierto desacuerdo. ¿Cómo no va a ser un hecho extraordinario lo que está sucediendo si el orden, ahora sí, ¿no? Si el orden se nos ha desquiciado? Y hay dos grandes coordenadas, gente, que para mí son las dos grandes coordenadas que estructuran el orden cotidiano. Nuestra cotidianeidad está basada en un montón de dispositivos que la ordenan, pero hay dos grandes dimensiones que son por ahí muy abstractas, pero que están presentes todo el tiempo en esto que se llama la construcción de nuestro cotidiano, ¿no? De nuestra forma de ser, de nuestro ser en el mundo diario. Una es nuestra experiencia del tiempo, lo hago como XY, ¿no? Nuestra experiencia del tiempo y nuestra experiencia del espacio. Bueno, las dos están explotadas, las dos están fuera de eje, las dos están desquiciadas. Empiezo con el espacio. La experiencia del espacio que nosotros tenemos está básicamente, que nosotros teníamos hasta que comenzó esto, estaba básicamente ordenada la experiencia del orden espacial en dos grandes categorías opuestas que son el afuera y el adentro. Un poco lo que decía antes de la familia, ¿no? La familia moderna funciona porque hay una afuera y una adentro. Si no está pasando lo que está pasando, estamos todos ahí, digamos, pata para arriba, como reviendo nuestros vínculos, reviendo, porque hay algo ahí que se nos desmadró. El afuera y el adentro son dos categorías, digamos, que definen justamente, no solo en términos productivos, que es fundamental, ¿no? Pero además, nuestra experiencia cotidiana, les decía, ¿no? De lo que es el hogar, lo propio y lo ajeno, y otra gran diferencia, lo privado, lo público, lo doméstico, ¿no? Y ese afuera. Fíjense, empiezo por un dato bien tonto. Gracias por recibirme. Vine hasta acá. ¿A dónde vine? A UTEDIC. ¿Cómo vine a UTEDIC? Yo estoy sentado en el estudio de mi casa y vine hasta ustedes. O sea, llegué a ustedes, que es a una invitación de Zoom. Un Zoom en el que ingreso más o menos 5 o 6 veces por día. O sea que al mismo tiempo hay una homogenización, porque este mismo tipo de formato en el que yo estoy dando esta charla es el mismo que uso para hablar con mi vieja, para una reunión de la escuela de mis hijos, para otra charla en otro contexto y de otra cosa. Y sin embargo, fíjense la serialización, ¿no? El formateo. A mí siempre me preocupa el formateo, que es el cómo se impone un formato, que es donde más yo visualizo que se normaliza la realidad. El formato de los medios es el más famoso, ¿no? El formato de los medios, a ver, abro este paréntesis, cuando nos peleamos con los medios, no es que yo no me peleo por lo que se discute en los medios, yo me peleo por la forma en que se discute. Para mí el problema es el formato, no el contenido. El contenido va y viene. Digo, a mí yo no me peleo con lo que discuten
no sé, en un programa de panelistas, los temas que se deciden discutir en un programa de panelistas. A mí lo que me preocupa es la panelización del discurso público. Discutan de lo que quieran, fútbol, espectáculo, política. El tema es que de repente se armó un dispositivo donde discutir pasa a ser la panelización de todo debate. Entonces necesitas dos que se odien, otro que grite, cambiar de tema cada 3 minutos, un sistema de audio que cada tanto se escuche y diga como en el viejo Batman, hu, pa, tu, cha. Y entonces funciona. El problema es que después uno ve que en el Congreso discuten como si fueran panelistas y reproducen el esquema, o nosotros en la mesa comiendo parecemos panelistas porque de algún modo se va como estructurando esa forma de dialogar de manera como que se homogeniza la discusión de ese modo. Digo, y volviendo al Zoom, ¿no? A las formas en que de algún modo terminamos metidos. Entonces, ¿qué es el afuera y el adentro? ¿Qué significa? Fíjense como un orden tan normalizado para nosotros, salir de casa, volver a casa, ha cambiado. La tecnología de la informática es básicamente una afrenta que rompe ese binario clásico, lo rompe, lo desarma, porque lo que permite es que el afuera esté en el adentro, o el adentro esté en el afuera, ya no sabemos. ¿Esta charla es afuera o es adentro? O sea, el que yo esté sentado en mi estudio no significa que esté adentro, porque en realidad estoy desde mi estudio exteriorizándome, porque estoy en contacto con ustedes, que ustedes no están en mi casa, creo, hasta donde sé, digamos. Y yo no estoy en la de ustedes, pero al mismo tiempo estoy. Ni me animaría a decir que estamos todos en nuestro adentro, pero nos contactamos en el afuera, que es el Zoom. ¿Qué afuera? Si está acá, estamos todos con los aparatos enfrente. Y tampoco me animaría a lo contrario. Ahora, esta indistinción entre el afuera y el adentro rompe otras distinciones que teníamos claras, como la de ser productivo e improductivo, por ejemplo. ¿Qué significa ser productivo en estos tiempos de cuarentena? Es más, nos agarró una especie de ataque de locura desde el inicio de la cuarentena, ahora está un poco más relajado, pero como no perdamos la productividad que teníamos antes, ¿no? Y déjenme con esto entrar en la otra experiencia que también se nos desordena, que es la del tiempo. Porque la productividad, y lo sabemos bien como trabajadores, la productividad tiene que ver con el espacio, pero sobre todo tiene que ver con el tiempo. Porque lo productivo, la fórmula, por lo menos desde Henry Ford en adelante, nadie la cambió. O sea, cómo producir la mayor cantidad de productos al menor costo y en el menor tiempo. Después llamarlo al producto Coca-Cola, gin, lo que quieras, hasta libros, porque nada le escapa, ¿no? Pero la productividad tiene que ver con deshacernos, disolver, amaestrar los tiempos muertos. El gran enemigo de la productividad son los tiempos muertos. Y los que hacemos filosofía somos básicamente fanáticos de los tiempos muertos. Así nos va, ¿no? Fanáticos, porque es como, digamos, ¿qué es hacer filosofía? Y perder el tiempo. Pero perder el tiempo no como algo negativo, sino como una manera de cuestionar por qué el tiempo tiene que ser ultraproductivo, donde en definitiva ese tiempo ultraproductivo, como hay un famoso cuento de Cortázar, por ahí lo conocen, lo habrán leído, y si no, léanlo, es la gran tarea que les dejo para después de esta charla. Lo googlean y lo van a encontrar al toque, que se llama Preámbulo a las instrucciones para darle cuerda a un reloj.
de un libro que se llama Historia de Cronopios y de Famas, donde lo que dice Cortázar es, en primera persona, dice, cuando te regalan un reloj, te regalan y te empieza a decir la obligación de darle cuerda todos los días, estar atento al paso de los minutos, tener estructurada la vida en función de eso. Y termina Cortázar, después de enumerar las 20 obligaciones, exigencias y enclaustramientos de tu vida en función del reloj, termina diciendo, no, no te regalaron un reloj, a vos te regalaron para el cumpleaños del reloj, ¿no? Como diciendo, es el reloj el que tiene un boludo más a someter para su propia necesidad. Bueno, eso tiene que ver con los tiempos muertos. Me encanta esto que pusieron acá. Yo le cambiaría el nombre a tiempo vivo, ¿no? Me encanta porque hay, digamos, esta idea del tiempo muerto no es casual. Cómo se asocia una palabra de mierda, perdón pero de mierda, que es la palabra muerte. O sea, un tiempo de no productividad, o sea, de no generación de plusvalía, es visto como la muerte. Eso significa que la vida para el poder solo vale en la medida en que produzca plusvalía. Fíjense, tremenda la forma en que se piensa entonces el trabajo. El trabajo, en realidad, voy a generar otra polémica con esto, pero digo, el trabajo, si yo pienso el trabajo en términos vocacionales y no en términos de trabajar para la necesidad de otro, o sea, es en los tiempos muertos donde yo trabajo, porque es como en los tiempos muertos donde yo me realizo, donde yo hago lo que yo siento que soy o que deseo hacer. En cambio, si cuando trabajo no para mí o para la realización de mi deseo, sino que trabajo para la realización del deseo del otro, entonces ese tiempo vivo a mí me mata, está invertido. O sea, estoy vivo para el que necesita de mí, pero estoy muerto para mí. Entonces, ¿qué es un tiempo muerto? Un tiempo muerto es, ahora, ¿qué es un tiempo muerto? Y quiero darle una vuelta más. Un tiempo muerto es además pensar que se trata solo de una cuestión laboral. Nosotros somos, además, muy celosos de no caer en tiempos muertos. Y esto se lo digo a todos ustedes y me lo digo a mí, que yo ya estoy controlando el reloj porque a las 8 tengo que otra actividad, o sea, todo lo que digo, imagínense, me explota por todos lados, pero por eso también lo digo, ¿no? Y trato de elaborarlo, pero quiero decir esto en relación al tiempo muerto. Cuando nos levantamos a la mañana y ponemos el despertador y estructuramos el tiempo para el desayuno, el tiempo para pegarse un baño, el tiempo para ir al baño, el tiempo para... De repente te das cuenta que uno es el principal impulsor de desarticular tiempo muerto y cree que su vida tiene que ser hiperproductiva como si no sé qué, como si estuviésemos fabricándonos a nosotros mismos en una especie de producto último que no sé ni para qué sirve. Débora Guerrero dice, el ocio también tuvo siempre mala fama. Para la productividad, el ocio siempre tuvo mala fama. Hasta que la productividad, porque la productividad siempre es más astuta, porque la astucia es siempre, digamos, un valor, ¿no?, del sistema, ¿sí? ¿Qué hizo? Reconvirtió al ocio también en un aspecto productivo. Porque hasta el sistema hasta se dio cuenta, digamos, que un trabajador rinde más si además cree que es dueño de sus tiempos libres y no hace más en esos tiempos libres que recauchutarse para volver al otro día a seguir siendo funcional a la necesidad del poder. Entonces, una cosa es el ocio que rompe el tiempo productivo y otra cosa es el ocio funcional al tiempo productivo. De alguna manera, y lo digo, yo sé que estoy exagerando, pero aguántenme la exageración y después bajamos un poco, bajamos un cambio, pero de alguna manera estar todos a las 10:30 de la noche juntos viendo
MasterChef o Cantando por un Sueño, yo soy más de MasterChef, pero digamos, ahí que uno diría, bueno, eso es ocio, bueno, no es ocio, digo, el ocio pasa por otro lado, o sea, el ocio pasa por desconectar. Ahora, podemos desconectar que además estando adentro, en este adentro afuera raro, nuestra única relación, ¿no?, con el mundo es la conectividad. Podemos desconectar, porque ahí está el formato también, jugando. Entonces, digo, y voy terminando, así abrimos un poco de preguntas, pero digamos, la experiencia del espacio se nos desarma. Y fue increíble cómo nos aferramos a esa productividad ahora en el tiempo, o sea, seguimos tratando de como medir el tiempo cotidiano como antes de la cuarentena. Pero el tiempo es otro, el tiempo es absolutamente otro. Entonces, me parece que, y además, una cosa más, se ve mucho, incluso, esto lo trabajé justo, digamos, en una charla que di con un sindicato docente, ¿no?, que es donde más se ve en los docentes, porque a los docentes se les exige seguir trabajando desde su casa las mismas 8 horas, ponele, que trabajaban en la escuela, como si el tiempo fuese algo absolutamente objetivo que se diera, se presentara del mismo modo si vas a la escuela a trabajar que estando en tu casa. O sea, 8 horas de trabajo en tu casa no son 8 horas de trabajo en la escuela. 5 minutos, si estás ganando 1-0 un partido de fútbol con un tipo menos, no son 5 minutos si, como nos pasó en un histórico partido contra Gimnasia, estás ganando 7-0 y los otros tienen 2 tipos menos. O sea, los últimos 5 minutos son una fiesta. En el primer caso, tardan una eternidad. Entonces es diferente. Y en el caso de la relación con el trabajo, el famoso problema del teletrabajo, está básicamente estructurado en términos de productividad. El problema es la productividad. O sea, hay que medir distinto. Y más para las trabajadoras mujeres, ¿no?, que además están en su casa, y trabajadora mujer docente que está con sus alumnos en el Zoom, que requiere una relación diferente, pero además tiene, no sé, 2, 3 hijos que tienen su propia clase y tiene que estar atenta con todo. Evidentemente hay una diferencia. Entonces se nos desquició nuestra experiencia del tiempo, se nos desquició nuestra experiencia del espacio. Yo creo, y acá aparece y cierro con esto, mi única sensación de cierto optimismo, porque en general, nada, no da ser muy optimista en este contexto, digamos, pero sí creo que increíblemente todo este quilombo nos permitió como ver los contornos, ¿no? O sea, vieron que las situaciones límites te hacen mierda, no cabe duda, pero te dejan ver las estructuras. Yo creo que algo de eso estamos viendo. O sea, nos permite, no sé si es mucho, pero bueno, no es poco. No sé si es mucho, pero no es poco. Te vas dando cuenta. A mí se me socavó todo, ¿viste? A mí se me desarmó, digo, seguro que les pasó a ustedes, los proyectos, el año que uno tenía armado. Entonces, pero no es que yo digo, uy, se me cayó el año que tenía armado, sino que yo hoy estoy pensando, ¿cómo pude hasta ahora armar los años así? Y me doy cuenta, uy, pude sobrevivir sin todas las cosas que tenía planificada para los últimos 10 años. Y no solo pude sobrevivir, sino que empiezo a ver cosas nuevas. Entonces hay algo de ese tenor que todavía no está claro, pero que me parece interesante como novedad para encontrarle algo positivo a todo este lío. Bueno, hacemos preguntas. Muchas gracias.
Gracias, Darío. Hay muchísimas preguntas. Lo que pasa es que van quedando en los temas que vas hablando, así que Y como bueno, recién nombraste, se van quedando para atrás. Pero bueno, como recién nombraste el fútbol, ayer nos enteramos, dicen acá, que vuelve el fútbol, la Liga Nacional, y dice, ¿cómo manejar la ansiedad de volver a ver Estudiantes? la manejo así, como viene mal el pincha, entonces me pasa al revés. Pienso que si no viene el fútbol, vamos a perder menos, ¿entienden? Es como que prefiero que no vuelva al fútbol porque no estoy muy optimista con el nuevo equipo del Chavo de Sábato, pero bueno, digamos, le ganó Huracán 3-0, el otro día nos dio una alegría. ¿Saben qué me pasa ahora hablando en serio? Yo sé que hay mucha gente como que, uy, estamos hace un año sin fútbol. Para mí fue tan desmadrante todo, que es como que tampoco es que, viste, estoy como muy, no sé, erotizado con las cosas cotidianas. No es que me falta el fútbol, porque me falta todo. O sea, si el mundo siguiera igual y no hubiera fútbol hace un año, estaría desesperado por el fútbol. Pero como está todo paralizado, entonces es como que se me baja un poco. No tengo tanta carga, ¿viste? Eso es lo que me pasa un poco. Perfecto. Y acá preguntan, una de las preguntas básicas de la filosofía, ¿hacia dónde vamos? Con el contexto que vivimos, ¿se vuelve más complejo responderla? ¿Te animás a darnos una respuesta desde tu punto de vista? Obvio, soy Orangel. Voy a hacer una Dame, predicción, a voy a ver, hacer una predicción del futuro. Eh, yo creo que el futuro es esto. Eso es lo que a mí más me angustia, si quieren, en algún punto. O sea, no creo que esto termine en el sentido tradicional de, bueno, terminó, nos sacamos los barbijos, salimos de las casas, volvemos a febrero del 2020. Yo creo como que esto llegó para instalarse. Obviamente no va a quedar siempre así, porque están habiendo cambios, se está abriendo cada vez más, la gente se sigue muriendo igual y contagiando igual. No es que la apertura tuvo que ver directamente con una merma, sino, fíjense, con un acostumbramiento. ¿Se acuerdan los primeros días lo que nos impactaba la cantidad de contagiados y muertos? Bueno, ya no, ¿vieron? Se volvió el datito, ya no está más en la tapa. Nadie, ¿quién se detiene? A ver, che, ¿cuántos contagiados hubo hoy? No digo que no haya gente obsesionada que esté, pero digo en general, ¿qué fue pasando? Se fue normalizando. Entonces yo lo veo más desde ese lugar, Sol, yo lo veo más como un proceso más de normalidad. ¿Cuál es el futuro? Y es esto, se van a ir, digamos, desarmando algunas cosas. El barbijo yo lo veo sí. por años, va a ser como lo vamos a terminar incorporando, y después nadie va a decir, uy, qué garrón, porque va a ser como no sé, como el coso, yo no puedo salir al sol sin ponerme Protección. crema, protección, no me salía, como la protección solar, que no te estás diciendo, uy, qué garrón, protección, la incorporaste. Lo que pasa es que estamos viviendo ese tránsito, ojalá que no, pero me peleo con la idea de que hay un futuro, ¿entendés? Como diferente. Creo que el futuro es lo estamos viviendo y construyendo día a día. Pero esta es una situación límite en algún punto. Y se va a normalizar para vos. No, es que ya se fue normalizando, ¿no? La situación límite fue al inicio. Lo loco es que nunca salimos de esto, ¿no? O sea, yo me peleo más con la idea de que, como que toda esta, vamos a llamar el suceso de la pandemia, haya tenido un principio y tenga que tener un final. Lo veo más como una transformación de la que nunca vamos a salir, como nunca se salieron de muchas transformaciones. Si me decís tipo Orangel, te voy a decir, yo creo que el COVID va a ser una enfermedad más que va a convivir con la gripe, con la angina, no es que se va a terminar. Probablemente aparezca la famosa vacuna en algún momento y cierto control que la convierta en algo no tan mortal, pero no va a dejar de ser una enfermedad más que va a implicar cierto modo de cuidado, de prevención, como tenemos con otras enfermedades, que cambiaron nuestras prácticas. Viste que a veces se lo compara, por ejemplo, con el VIH, ¿no? Sí. Que no es una comparación del todo justa, ¿no? Pero digamos que cambió. Podemos decir que
toda la cuestión del SIDA cambió nuestra manera de relacionarnos sexualmente, y sí y no, pero como que se resignificó, y no es que terminó, entonces sigue, ¿no? El VIH no es que terminó, fue más controlado, pero modificó ciertas prácticas. Acá yo lo veo más de esa manera, lo que pasa es que esto es mucho más impactante, sobre todo por la cuestión del confinamiento, o sea, va a haber un momento en el que el confinamiento, digamos, ya no va a ser un confinamiento material, quiero decir, pero esto es lo que te decía antes, me da miedo que esa presencia del COVID genere, como en otras enfermedades, también una relación muy, muy distante con el otro. Me parece que ahí es donde más hay que trabajar, más en lugares donde se construye comunidad, como por ejemplo un sindicato, ¿no? Sí, Digamos, sí. obvio. De hecho, en el teletrabajo que tuvimos la charla la vez pasada se habló de este tema. Es muy, muy difícil consolidar comunidad aislados, digamos. Ni Así hablar. que acá Gabriel Ortiz pregunta de Facebook, ¿cómo se conjuga la sensación que se tiene del tiempo muerto aún sabiendo que el tiempo sigue transcurriendo? Me encanta. Y yo creo que ahí hay que emancipar a los tiempos muertos, tampoco la pavada de decir, bueno, listo, o sea, me encantó la charla, vivan los tiempos muertos, no muevo más un dedo. No, o sea, eh, yo creo que esta máxima, si querés más cursi, ¿no? De perder el tiempo, no visto como algo negativo. Vieron que muchas veces a uno se le escapa y dice, uy, estoy perdiendo el tiempo. A ver, ahí cuando uno se escuche diciéndose a sí mismo, estoy perdiendo el tiempo, frene. Levantamos la cabeza y preguntamos, ¿por qué? ¿Qué estamos perdiendo? ¿Qué es que estamos perdiendo el tiempo? ¿Qué significa? Estás jugando con un hijo tuyo y hay un lugar de tu mente en la que dice, les cuento cosas que me pasan a mí, ¿no? Estoy jugando con mi hijo y estoy diciendo, uy, todavía no preparé la presentación del libro de mañana. Y mi hijo, papá, me dice, y te das cuenta que estás escindido ahí, y hay un lugar tuyo, ahí es un trabajo, ¿no? Trabajo, es muy interesante la palabra, trabajo, digo muy interesante en un sindicato aparte. Eso es un trabajo también. O sea, trabajo no es solo el rendimiento productivo. El otro día, el día lunes, estuve presentándole el libro a Gabriel Rolón, que se los hiper recomiendo, que se llama El Duelo, que es un libro para poder sobrellevar duelos, duelos de muertes reales, pero también duelos amorosos, que yo ahí me metí con todo, digamos, no, lo usé a Rolón como terapia gratis. Entonces le decía cosas, la gente se pregunta y le mandaba mis problemas, ¿viste? Así que logré esto. Pero, ¿de qué habló Rolón? Del trabajo de duelo. Pero ¿cómo trabajo de duelo? ¿Cuál es la productividad de un duelo? Si un duelo básicamente es asumir una pérdida. Fíjate cómo ahí tenés una idea de trabajo que pasa por otro lado. O sea, tenemos que recuperar algo del trabajo como vocación, que es lo que más perdimos, ¿viste? De sentir, y eso no va en contra del trabajo como profesión o del trabajo como derecho y del trabajo, digamos, en nuestra reivindicación de nuestro lugar de trabajador, pero como que nos expropiaron la definición de trabajo y se la llevaron siempre para el lugar de la productividad, que también existe, ¿eh? No digo que hay que ir para el otro esquema, pero me parece que hay algo más humano a recuperar ahí de la idea de trabajo como de realización. A mí me gusta la palabra en ese sentido. Yo cuando trabajo me realizo. Acá estoy trabajando, estoy dando una charla, me realizo, o sea, siento que estoy diciendo cosas, que pienso, que puedo compartir. Esa forma del trabajo, en realidad, para el sistema es un tiempo muerto. Muy loco, ¿no? Este, eso, Ahí, ahí te están aportando, la vocación hace que el trabajo no hermoso. sea trabajo. Y acá preguntan, ¿cómo hacer para no transmitirles a los chicos también esta idea de productividad y de que no son buenos los tiempos muertos? Amo esa También pregunta. con tus hijos. Amo esa pregunta. Hay una frase de Nietzsche
Nietzsche dice algo así como crecer, dice, crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. Miren qué linda frase. Crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de chicos. Hay una forma de pelearse contra la productividad que tiene nombre y apellido. Se llama jugar. Y el juego, fíjense qué loco, es lo que perdimos de adultos. El juego. Mi terapeuta me vuelve loco con eso. Darío, te olvidaste de jugar, me dice. Todo te lo tomás demasiado en serio, demasiado solemnemente, porque es una seriedad relativa, es la seriedad que te impone el sistema, como decíamos al principio, ¿no? Los chicos ahí, me parece, digamos, que se les juega a ellos en ese juego constante una modalidad distinta. No le matemos el juego a los chicos. Eso, y aprendamos de ese juego. O sea, yo creo que, porque ellos juegan en serio. Nosotros, desde nuestro adultocentrismo, creemos que un chico, cuando juega, está distorsionando la realidad, como si ser adulto fuese algo auténtico y no distorsionásemos un pomo nosotros. Entonces, creo que ahí hay algo hermoso en el juego, porque ¿cuál es la productividad de un juego? ¿Qué deja un juego de productivo? Nada, Placer. nada. Claro, pero un placer, digamos, no, el placer no te suma, aparte el placer, te digo algo más, el placer es efímero, Sí. tampoco es acumulable, ¿viste? En términos productivos. Es muy loco, ¿viste? Pero el placer lo tenés que estar todo el tiempo recuperando, ¿no? Acá Juan Pablo Saavedra pregunta, ¿cómo se construyen sentidos en tiempos de pandemia? Yo creo que, digamos, cuesta un montón y la propuesta es, sobre todo, les digo un poco por vocación y por la experiencia de estos meses. O sea, voy a usar un término que uso mucho, deconstruyéndonos del sentido que se nos impone desde ese sentido común llamado los medios. O sea, me parece que yo no sé cómo se construye el sentido, Juan Pablo. Yo lo que sé es que no quiero que el sentido me lo impongan los medios. Entonces, ese correrse de ese lugar es un montón ya. No entrar en la cosa frenética que aparece permanentemente en los medios, que reinstalan todo, reinstalan la grieta, reinstalan la sensación de una violencia cotidiana permanente, digamos, nada, o sea, no negar la realidad, o sea, le agradecemos siempre a los medios, obviamente, la posibilidad de acceder a una realidad que está ahí presente todo el tiempo. El tema es tener el criterio como para poder, digamos, no dejarse llevar por ese formato, ¿no? O sea, exigir como espectador, uno vale que exija. A mí no me, voy a decir algo que me quedó de antes, a mí no me preocupa juntarme con mis hijos, como estoy haciendo, a ver, cuando no estoy trabajando, MasterChef Celebrity, y cagarnos de risa mirando un programa. A mí me preocupa si se me va la vida en MasterChef. O sea, a mí no se me va la vida. A mí no me preocupa ver un partido de fútbol. A mí me preocupa si se me futboliza la vida. O sea, me parece que en ese sentido podemos tener una relación, no es negar, no es que yo me paso 24 horas de mi vida leyendo Kant en alemán y mirando documentales de Canal Encuentro. Me muero. O sea, no. Ahora, no puede ser que en 24 horas no agarre un libro. O sea, lo contrario también es un garrón. O sea, ¿querés ver tele? Mirá la tele que quieras. Ahora, si estás viviendo dentro de la tele es un problema. Y si estás viviendo dentro de los libros y nunca levantaste la cabeza y te topaste con el barro de la calle, de la realidad cotidiana, también es un problema.
Y acá Karina Torales pregunta, ¿cómo regresamos a la normalidad, entre comillas, después del aislamiento? ¿O cómo reconstruimos nuestra normalidad? La normalidad, digamos, como te dije antes, no es que la vamos a reconstruir, yo no lo veo así. Yo creo que es esta, la nueva forma de vida, es esta que se va construyendo día a día. Obviamente hay una necesidad de recuperar mucho de lo que fuimos perdiendo, pero no sé si vamos a recuperar todo. Y después la pregunta más importante que me haces ahí, la primera, ¿cómo se reconstruye lo comunitario? No tengo idea. No tengo idea, pero esa es la tarea. O sea, me parece que yo como docente y como militante de la docencia, porque yo soy un militante de la docencia, para mí la docencia es una forma de construir comunidad, pero porque no entiendo la docencia ni como un bajado de línea, ni como una docencia evaluativista, o que solo piensa en términos cuantitativos, o piensa a sus estudiantes como productos. Entonces ya ahí hay mucho. A veces uno no se da cuenta que en esos pequeños actos cotidianos que realiza uno, está de algún modo ya haciendo mucho, ¿no? Esa idea Importante. de que las grandes revoluciones, ¿viste? Por ahí también tienen que ver con decisiones que uno toma en lo familiar, en la vecindad, digamos. Eso, ¿viste? Digamos, ¿cómo te manejas? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Le cerrás la puerta en la cara porque tenés miedo al contagio? O nosotros acá, por ejemplo, cuando empezó todo esto, digo una boludez que hicimos, abrimos ¿cómo se llaman? Las contraseñas de Wi-Fi entre todos los vecinos. Como, bueno, nada, o sea, andaba todo como el orto, el Para Wi-Fi al ayudarte. principio. Entonces fue como, pero eso me parece un acto, ¿viste? Fue como una decisión, o sea, habilitamos, cada uno paga el suyo, pero habilitamos y compartimos entre todos. Después cuando la cosa se normalizó, nadie está usando el del El otro, otro. porque claro, porque si ya hay como una predisposición comunitaria, es una forma de combatir el egoísmo. ¿Viste? Para los que dicen, bueno, pero al final igual somos egoístas por naturaleza. No, por naturaleza no somos nada, digamos. Somos cuerpos que después son intervenidos desde distintos lugares. Y acá, para terminar, porque ya te que a las 8 te tenés que ir, ¿los colegios entonces seguirán en forma virtual si esta es la nueva normalidad? Qué difícil. Me preocupa mucho cómo va a seguir eso. Digamos, hay dos temas que me preocupan mucho. Obviamente la educación y ni hablar los vínculos, ¿no? La cosa vincular. Pero bueno, le temo menos a lo vincular. Creo que fuimos como más, no sé, más, nos resultó más liviano, por decir así, la neovincularidad, o sea, el pasar, porque yo creo que ya estábamos medio acostumbrados, un poco con las redes, de repente, digamos, que los vínculos amistosos, incluso muchos vínculos sexoafectivos, los hayamos podido ir llevando por medio de la virtualidad, estábamos como más predispuestos. Pero está claro que en el aula costó, porque costaba desde antes. Fíjate que lo que venía costando desde antes costó más, y lo que venía como más trabajado costó menos. Entonces, como en las redes ya estábamos como medio acostumbrados a que la amistad, por tomar una, ¿no? De los vínculos fuese una relación muy intermediada por la tecnología. Entonces, no es que obvio que tenés ganas de juntarte con tus amigos a tomar una cerveza o un vino, no me cabe duda, pero digo, me parece que no se padeció tanto como si otros lugares con mucho mayor padecimiento. El aula es uno de esos, no me cabe duda, porque aparte el aula presencial, bueno, ni hablar los estudios universitarios, este, ser universitario no es simplemente estudiar un contenido. No. O sea, para mí, la educación es un acontecimiento político, es porque estás construyendo ciudadanía. Ir a la escuela no es solo aprender a sumar, es aprender a ser ciudadano. Por eso, y más en una escuela pública, donde es la ciudadanía más atravesada justamente por la justicia social, ¿no? La mezcla, el encuentro con gente que no es de tu gueto,
de alguna manera, ¿no? Ahora, también es cierto que había una deuda pendiente con la tecnología por parte de la escuela, porque la escuela no sabía cómo incorporar la tecnología. Y hay cosas que están buenas ver, que suman, ¿no? Yo creo que es lo que más cuesta, pero hay cosas que suman del uso de la informática en el aula. Yo creo que el día que, igual nadie se imagina, ¿quién se imagina cómo va a ser el regreso al aula? O sea, viste que te imaginas un avión, y bueno, ya los aviones ahora están, no te dan más, no te dan más comida, me contaron, porque o tenés uno, nada. Claro, pero el aula. Yo ahí vi una foto, vieron que aparte circulan fotos de un aula, no sé, en Tailandia, no sé qué, que estaban todos metidos adentro como de cápsulas. Y es increíble porque es el lugar de socialización primaria, digamos. Es más, digo lo último, es mucho más, esto lo digo como docente, los chicos aprenden mucho más en los recreos, porque el recreo es el lugar de eso, de construcción de comunidad, con todo digamos, ¿quién puede pensar un recreo, ¿no? Hoy 20 chicos juntos, nada, veremos cómo sigue. Son tiempos para pensar a fondo, no estar ni angustiado ni entusiasmado al pedo, digamos, es esto, es un lapso, ¿no? En el que estamos transcurriendo, y este tipo de eventos como los que ustedes propician y organizan, me invitaron hace meses, yo no podía, pero porque estoy plagado de cosas, pero por suerte se pudo dar. Me parece que este tipo de evento ayuda mucho a pasar este tiempo, ¿no? Muchas gracias, Darío. Por mi parte, le paso la palabra a Roxana Gliemo. Muchas gracias. Dale. Bueno, Darío, la verdad tuvimos el privilegio de tener una clase magistral de filosofía. Fue una charla sumamente enriquecedora, que nos deja pensando, nos abre la cabeza y sirve para deconstruirnos, como vos decís. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por tu presencia acá en este Zoom de UTEDIC en vivo de UTEDIC. Así que muchísimas gracias a todos por estar conectados. Gracias. Gracias. Chau, chau. Felicitaciones. Gracias.